Al acto de toma de posesión como académico numerario del profesor don Enrique Díaz Herrera, que ya tomó posesión como académico correspondiente hace 2 años, más o menos, que es el plazo que tenemos marcado para la transición desde la correspondencia hasta adquirir la condición de miembro de número o miembro por completo. El discurso que ha elegido lleva por título El Instituto Blas Cabrera Felipe, Historia de la Enseñanza Secundaria en Lanzarote hasta 1978. Cuando quieras, profesor, puedes dar lectura a tu discurso. Buenas tardes. Bueno, excelentísimo señor presidente, señoras y señores académicos, señoras y señores. Comenzaré con la introducción del trabajo. Ahí pueden ver el índice para hacernos una idea de los puntos a tratar antes de empezar con la lectura. Con este trabajo he intentado hacer una pequeña aportación al conocimiento y divulgación de los inicios de la enseñanza secundaria en la isla de Lanzarote. Aunque a finales del siglo XIX y durante unos pocos años existieron 2 colegios privados que preparaban a un reducido y selecto grupo para los estudios de bachillerato elemental, la enseñanza secundaria en Lanzarote nace en 1928, cuando se crea el primer instituto. Ese instituto, el actual IES Blas Cabrera Felipe, fue durante 5 décadas el único en la isla, por lo que hablar de la historia de los inicios de la enseñanza media en Lanzarote es lo mismo que hacerlo de la historia del Blas Cabrera Felipe. Supone para mí una enorme satisfacción ayudar a que se conozca la historia del instituto donde trabajé como profesor, más de 30 años, muchos de ellos como director o jefe de estudio. Las fuentes de información utilizadas para este trabajo fueron principalmente el archivo del Instituto Blas Cabrera Felipe, sus actas de claustro, memoria de los cursos, documentos de entrada y salida, correspondencia, también los decretos, órdenes y resoluciones sobre el centro publicados en los boletines oficiales, las actas y oficios del Cabildo Insular de Lanzarote y Ayuntamiento de Arrecife, y por último, la prensa insular y provincial de la época. En la exposición he intentado seguir un desarrollo cronológico desde 1928, en que se crea el instituto, hasta 1978, ya veremos que se crea el segundo instituto, con las excepciones de los apartados 10 y 11 dedicados al profesorado y alumnado del centro. Por último, dentro de la introducción, quisiera mostrar mi agradecimiento al actual equipo directivo del IES Blas Cabrera Felipe por permitir y facilitar que continúe mi trabajo en el archivo histórico del centro. El punto número 2 lo dedicaré a la segunda enseñanza y los institutos locales. La introducción de este apartado en el discurso tiene como finalidad ayudar a entender lo que significó la creación del instituto para una pequeña localidad como Arrecife. La implantación del instituto en España siguió un modelo territorial, con un instituto en cada capital de provincia, con la única excepción de Madrid, que contaba con 2. A ello se sumaron otros en unas pocas localidades que, por su importancia económica y el interés de sus autoridades, consiguieron contar con institutos locales. En ellos solo se podía cursar el bachillerato elemental y contaban con importantes ayudas de los ayuntamientos y diputaciones provinciales. El primer instituto de las islas se crea en 1846 en La Laguna, con el nombre de Instituto de Segunda Enseñanza de Canarias, actual IES Canarias Cabrera Pinto. En los años siguientes se crean varios centros de secundaria conocidos como colegios, todos ellos de carácter privado y dependientes del Instituto de La Laguna. Por ejemplo, en Las Palmas el Colegio San Agustín, en Santa Cruz de Tenerife, en La Palma y en Lanzarote. Aquí, en Lanzarote, se crean 2 de estos colegios privados en Arrecife. El Colegio de San Ginés en la década de 1870, dejando de impartir clases en el curso 1888-89, y luego el Colegio de Segunda Enseñanza de Arrecife, creado en 1888, y que después de un cierre temporal de un curso, reabrió bajo una nueva dirección, pero fue clausurado definitivamente en 1904. En ambos casos, los establecimientos incumplían las mínimas condiciones higiénicas para el fin al que se destinaba, y sus profesores no tenían las titulaciones exigidas para impartir docencia en este tipo de centros. En 1916 se crea en Las Palmas el segundo Instituto de Canarias. El actual IES Pérez Galdós,
Durante la dictadura de Primo de Rivera y en mayor medida durante la Segunda República se produjo un aumento importante en el número de institutos. Varios ayuntamientos solicitaban del Ministerio la creación de institutos, comprometiéndose a facilitar local y medios económicos para el abono de los haberes al personal subalterno, así como para material. Como el número de solicitudes por los ayuntamientos no dejaba de crecer, el Ministerio publica el 7 de mayo de 1928 un Real Decreto en el que regula la creación de los institutos locales de segunda enseñanza. En él se especificaban los requisitos y obligaciones, tanto por parte de los ayuntamientos como por el Ministerio. En base a ese Real Decreto se crearon más de una veintena de institutos locales, entre ellos el de Arrecife. Pueden ver un poco un resumen de ese Real Decreto. El punto número 3, la creación del Instituto de Arrecife y su primera sede. La publicación de ese decreto, por el que se autoriza la creación de los institutos locales, aparece recogida en el Diario de Las Palmas, indicando en sus páginas que sería una buena oportunidad para Lanzarote y brindando la idea al Cabildo Insular y al Ayuntamiento de Arrecife. Unos días más tarde, dicho artículo es publicado en Lanzarote por el semanario del mismo nombre. El 13 de junio de 1928, el Pleno del Cabildo Insular, presidido por Carlos Sá Infante, aprueba por unanimidad la propuesta de los consejeros Rafael Cabrera Martinón, Ezequiel Morales Tofa y Francisco Lorenzo Quintana de crear en la isla un instituto local de segunda enseñanza por ser de verdadero interés para la juventud de Lanzarote. 2 meses después, el 28 de agosto, el Ministerio, teniendo en cuenta las circunstancias geográficas, accede a dicha petición. Arrecife, entonces una localidad pequeña, pasa a contar con un instituto antes que otras con más población y económicamente más importante. De esta forma, el Instituto de Arrecife, actual IES Blas Cabrera Felipe, se convierte en el tercer instituto de Canarias, tras el de La Laguna, Canarias Cabrera Pinto, y el de Las Palmas, Pérez Caldós. Se nombra comisario regio a don Agustín Espinosa García, en ese momento catedrático de literatura española en el Instituto de Mahón, que además de su sueldo por el desempeño en su cátedra, recibiría una gratificación de 2.000 pesetas. En el acto de apertura del instituto, celebrado en la sede del Cabildo Insular el 28 de octubre, Agustín Espinosa leyó un discurso sobre la figura literaria de José Claveis de Fajardo, objeto de su tesis doctoral leída en Madrid en 1924. Dicho discurso apareció publicado en el semanario Lanzarote el 11 de noviembre de 1928 y formará parte, aunque con importantes modificaciones, de su obra Lancelot, Guía Integral de una Isla Atlántica. Una vez creado el instituto, se instala provisionalmente en un edificio de 4 esquinas con fachada a la calle Real, lo pueden ver ahí, junto al charco de San Ginés. Dicho edificio era propiedad de los herederos de don Francisco Hernández Fierro y estaba alquilado por el Cabildo desde junio de 1926, pagando un alquiler anual de 1.500 pesetas. Años más tarde, el edificio es adquirido en propiedad por el Cabildo y tras el traslado del instituto a su nueva sede en 1948, es ocupado por el Departamento de Vías y Obras de la Corporación. En los años 80 fue derribado para unir el Paseo del Charco a la calle Real. A mediados de 1934, el Ministerio de Instrucción Pública establece que los centros oficiales de segunda enseñanza se dividan en 2 clases, los institutos nacionales y los institutos elementales. En ellos se podía estudiar el bachillerato de manera oficial, pero las enseñanzas colegiadas y libres solo se reservaban a los institutos nacionales. Así que a partir de ese momento el instituto pasa a denominarse Instituto Elemental de Segunda Enseñanza de Arrecife en lugar de Instituto Local. A través de un informe de julio de 1935 enviado por el director al Ministerio, podemos conocer las características de ese edificio, del cual podemos ver aquí en un resumen, leer algunos puntos, pues, de planta baja, de vieja construcción, como la mayoría de los edificios de la ciudad, con forma rectangular, aparece el número de aulas, y un gran patio adyacente para recreo de los alumnos, juegos y deportes, 2 habitaciones, una para varones y otra para señoritas que sirven de descanso entre clases y para repasar, una habitación para el laboratorio y otras 2, una dedicada a la dirección y otra secretaría.
En ese mismo informe, el director expone algunas razones por las que el Instituto de Arrecife debería continuar funcionando y no fuera clausurado. Como primera razón, dice que la distancia que se encuentra esta isla de las demás del archipiélago y que cuenta con institutos relativamente grandes, costosa y con pocas expediciones. Los habitantes de la isla no tienen otro centro de enseñanza superior más que este, y como el estado económico es mediano por la escasez de lluvia y otras circunstancias, no podrían desplazarse a otras y quedarían solo con la poca cultura que adquieren en la primera enseñanza. Como segunda razón, dice que hay que tener en cuenta que en este instituto no solo estudian los habitantes de la isla, sino que también se examinan en él los de la próxima isla de Fuerteventura. No fueron nada fáciles los primeros años del instituto, siendo constantes las dudas sobre su continuidad. A la falta de un local en condiciones y dotación económica suficiente, se le sumaba el escaso número de alumnos y la falta de profesorado. Esto último lo trataré en un apartado más adelante, porque no solo es un problema de los primeros años, sino que por más de 40 años, y dada su gravedad e importancia, hizo que el Instituto de Arrecife estuviera a punto de cerrar. Como ya he dicho anteriormente, aparte de la partida que ponía el Ministerio para el pago de las nóminas del profesorado, todos los gastos corrían a cuenta del Cabildo Insular, tal como se comprometió cuando se solicitó la apertura del centro y debía estar consignado en su presupuesto. Las compras de material, quién y cómo debían realizarse, así como la gestión de esos fondos, fueron durante los primeros años un punto de desencuentro entre el Cabildo y el claustro de profesores, tal como puede leerse en numerosos documentos del Instituto y en la prensa local. Ahí les he puesto un pequeño resumen. En cuanto al reducido número de alumnos, he de decir que durante los 4 primeros años el número total de matriculados apenas se acercaba al medio centenar por curso académico. En ello intervenían varios factores, y se recogen los documentos: la necesidad de que los jóvenes ayudasen en las faenas de casa, en el campo o en la pesca, las dificultades en el transporte para el alumnado residente fuera de la capital, la no gratuidad de la enseñanza, etc. Para que el instituto no sea clausurado, desde la prensa se le pide al Cabildo que tome algunas soluciones para aumentar el número de alumnos, como por ejemplo construir un internado a precios módicos y bajo la vigilancia del claustro de profesores, con lo que se facilitaría los estudios a los alumnos del interior de la isla y a los de Fuerteventura, o aumentar la cantidad presupuestada para el pago de matrículas a los alumnos pobres de las 500 pesetas anuales a 2.000 o 3.000 y darle publicidad, ya que en el presente curso solo se ha invertido 200 pesetas de lo presupuestado. Punto número 4. Veamos los primeros pasos del instituto cuando es elevado nacional y durante la Guerra Civil. Para que los institutos continuaran abiertos, el decreto de reestructuración de la enseñanza secundaria de 1934 recogía que era necesario un mínimo de alumnos, unos 200 alumnos. A pesar de que el Instituto de Arrecife de ningún modo alcanzaba dicho número, el 31 de enero de 1935, el Ministerio de Instrucción Pública, accediendo a lo solicitado por el Cabildo Insular, lo eleva a Instituto Nacional. Para tomar esta decisión, el Ministerio tuvo en cuenta que en la isla no había otro centro de enseñanza secundaria y de continuar como elemental se obligaría a los niños que no pueden acudir a él como alumnos oficiales, seguían enseñanza libre, a desplazarse al menos una vez por curso a Gran Canaria o a Tenerife, realizando un viaje largo, molesto y costoso que no pueden realizar las familias de posición económica modesta. La noticia fue bien recibida tanto por el claustro como por la prensa, pero como veremos a continuación no resultó tan buena para el normal funcionamiento del instituto. A los pocos días de ser elevado nacional, el Cabildo informa al director que considera que ha cesado para esta corporación la obligación de abonar los sueldos del personal administrativo y subalterno, así como la subvención para material, aunque seguirá asumiendo el pago del alquiler del local. El director del instituto remite dicho escrito al Ministerio preguntando dónde han de formalizar las nóminas del personal subalterno, ya que durante los últimos 3 meses han venido prestando sus servicios sin interrupción, no percibiendo remuneración por ello. Como respuesta, se le comunica que las plazas tienen que ser provistas por concurso de méritos y que en el presupuesto actual del Ministerio no hay consignación alguna para remunerar los servicios que vienen prestando interinamente tanto el auxiliar como los porteros nombrados por el Cabildo. Ante la cercanía del comienzo del curso y la realización de los exámenes de ingreso, desde el centro se solicitó al Cabildo un portero y un auxiliar de secretaría hasta que el Ministerio nombrara a los nuevos que corresponden al instituto. Desde la Corporación Insular solo se accede a nombrar un auxiliar para la secretaría
por un periodo de 2 meses y pide que en lo sucesivo no se alegue el retraso de los trabajos para pedir nuevamente personal a este cabildo. Como ejemplo de la situación, bueno, ahí pueden ver el escrito de un subalterno al director del instituto. Esta situación se prolonga hasta la clausura provisional del instituto, siendo numerosos los escritos remitidos por la dirección pidiendo personal auxiliar y medios económicos, tanto al cabildo, rector de La Laguna y al ministerio. El instituto durante la guerra civil. Tras el alzamiento militar y al quedar Canarias bajo el control de los sublevados, el instituto sufre desde un primer momento los cambios impuestos por las nuevas autoridades, más centradas en el control ideológico y religioso que en la mejora de la educación. Son muchos los telegramas y escritos que ratifican la afirmación anterior. A continuación expondré algunos ejemplos de esos documentos que se encuentran en el centro. Nada más comenzar la guerra, en septiembre de 1936, el rector de la Universidad de La Laguna informa al director que por orden de la Junta de Defensa Nacional, las clases deben comenzar suprimiéndose la coeducación. Las alumnas darán clases por la mañana y los alumnos por la tarde. Ante la falta de profesorado, el rectorado autoriza que se pueda dar las clases conjuntas solo en el 6º año y en las asignaturas de ética y rudimentos de derecho, en agricultura y en química general, en las que solo existen matriculados 6 varones y una hembra. La enseñanza segregada se mantiene durante décadas y perjudicó en mayor medida al alumnado interior de la isla. Desde el instituto se solicitó en varias ocasiones a la empresa de transporte cambiar el servicio para que los alumnos puedan regresar a sus domicilios a partir de las 7 de la tarde, para impedir así que se vea la necesidad de interrumpir sus estudios, ya que por las mañanas no le está permitido la asistencia a clase. Tenemos un escrito del alcalde transmitiendo la orden de la Autoridad Militar de Las Palmas por la que se dispone el arriado de la bandera tricolor, sustituyéndola por la antigua bandera nacional, debiendo esta ondear diariamente en todos los edificios oficiales, o la invitación a una misa de campaña en la Plaza de Las Palmas, junto a la iglesia de San Genés, con objeto de celebrar con toda solemnidad la reposición de los crucifijos en las escuelas. Estando las reuniones prohibidas, aparecen solicitudes del director a la comandancia militar y delegación del gobierno pidiendo permiso para las sesiones de clausura, así como las respectivas autorizaciones emitidas por las autoridades. Incluso la celebración de los actos festivos necesitaba permiso de las autoridades, así como los escritos que tenían que leer los alumnos debían pasar previamente por la censura. En el siguiente escrito, que es la respuesta del director al comandante militar de la isla sobre la revisión de los libros existentes en la biblioteca, que pudiesen tratar de comunismo, marxismo, etc., podemos observar el control de las nuevas autoridades sobre el material didáctico usado en los centros de enseñanza. Los 27 libros remitidos por el director quedaron depositados en la comandancia militar, que más tarde delega en un suboficial para examinar el resto de la biblioteca. En el nuevo registro se retiraron por sus títulos y lectura dudosa 7 nuevos libros. En total se incautaron 33 libros de la biblioteca del centro. En cuanto al control del profesorado por las nuevas autoridades, es decir, que el secretario del centro recibe, por parte de algunos docentes, solicitudes de certificaciones sobre su conducta como profesor, en la que se indique que además de su idoneidad y conducta intachable en el cumplimiento de su cargo, no le consta que tuviese alguna actividad política. También llegan formularios, como el que les muestro, para que sean firmados por el profesorado y donde declaran su lealtad y cooperación al Movimiento Salvador de España, nacido el 18 de julio de 1936. Al igual que en otros puntos de España, algunos profesores sufrieron persecución por parte de las autoridades. Tenemos el caso de Agustín Espinosa, primer director del centro, al cual se le abre un expediente de depuración que al finalizar la guerra se resuelve de manera positiva para él, confirmándolo en su cargo de catedrático del Instituto Pérez Galdós de Las Palmas. Otro profesor, Juan Millares Carló, no fue tan afortunado y en mayo de 1939 se dictaminó su separación definitiva del servicio y baja en el escalafón respectivo. Punto número 5. Clausura provisional del centro y posterior reapertura.
Era evidente que la guerra civil afectaría a los centros educativos, especialmente a los de enseñanza media y superior. Nada más comenzar el conflicto, la Junta Técnica del Gobierno franquista ordena el cierre temporal de varios institutos de segunda enseñanza para el curso académico 1937-38. Entre ellos se encontraban 8 nacionales y 31 elementales. Claro está, todos ellos en la zona controlada por su ejército. Un mes más tarde vuelve a producirse la clausura de otros institutos, en este caso 5 elementales y 9 nacionales, entre ellos el de Santa Cruz de Tenerife. Las razones que daba para este cierre eran, pues, aligerar las cargas del Tesoro Público, obligado a atender primordialmente las necesidades de la guerra, carecer de personal docente, tanto numerario como auxiliar, y la disminución del censo escolar por encontrarse gran número de estudiantes en oferta. Por otro lado, parte de los centros educativos estaban ocupados militarmente por necesidades de la guerra. Durante el tiempo que dura la guerra, y atendiendo a su insularidad y la dificultad de desplazarse a las Islas Mayores o Capitalinas, se mantienen abiertos los institutos de Ibiza, Lanzarote y La Palma, pero una vez finalizada, el Ministerio de Educación Nacional publica una nueva orden con la clausura de numerosos institutos, a partir del curso 1939-40, entre ellos el de Arrecife. Tras 2 cursos clausurados, se decide su reapertura en el curso 1941-42, atendiendo al aislamiento en que su condición insular la mantiene, iniciándose el nombramiento de personal docente y administrativo. Al no poderse completar la plantilla mínima de profesores, el Ministerio, al mes siguiente de ordenar su reapertura, resuelve dejarla en suspenso por tiempo indefinido. Al siguiente año, en agosto de 1942, se produce de nuevo, y esta vez sí, de manera definitiva, la reapertura del instituto para el curso 1942-43. En esta ocasión se designa al rector de la Universidad de La Laguna para que proponga el personal que pueda encargarse del desempeño interino de las cátedras, y al Cabildo de Lanzarote que se haga cargo de edificios destinados a institutos, tanto en lo pertinente a la conservación como en las reparaciones necesarias. Segunda sede, desde 1948 a 1969. Aunque el edificio de 4 esquinas llenaba relativamente las necesidades de la enseñanza, desde un primer momento el Cabildo quiso construir un nuevo edificio que reuniera las debidas condiciones de capacidad e higiene para un establecimiento educativo. Pero, debido a que la creación de institutos fue provisional, no se decidió a ello. En 1935, cuando el instituto fue ya elevado nacional y consideraba que esto era una garantía de estabilidad, el Cabildo redactó el proyecto del nuevo edificio y lo envió al Ministerio de Instrucción Pública, para que lo antes posible procediera a su construcción o ayudara al Cabildo para que esto lo construya por su cuenta. En 1936, el Ministerio aceptó la propuesta de construcción del nuevo edificio, comprometiéndose a pagar el 80% de lo presupuestado y el Cabildo el 20% restante, además de aportar el solar necesario para la construcción. El lugar elegido para el nuevo emplazamiento eran unas parcelas situadas en la actual calle Coronel Beni, unas propiedades de la iglesia, en ellas se encontraba la inacabada ermita de la Virgen del Carmen, y otras formaban parte del antiguo cementerio de la ciudad, inoperativo desde 1871. Debido a la guerra civil, así como a problemas presupuestarios, las obras se eternizaron y cuando se hallaban fabricadas las paredes en su mayor parte, pudieron de interrumpirse las obras por agotarse los fondos de disponibles. En 1944, el Cabildo solicita al Estado la terminación de las obras, a lo que está accede, pero exigiendo como condición la donación del solar y la parte ya construida. A partir de ahí se realizó un proyecto adicional para la continuación de las obras que finalizan en 1948. En octubre de ese año comienza la actividad en el nuevo edificio, siendo el encargado de inaugurarlo su director, Ildefonso Aguilar Martín, que a los pocos días tiene que dejar el cargo y unos meses después la enseñanza debido a un proceso de ceguera catastral. Es sustituido en el cargo por el profesor y cura párroco de Arrecife, Lorenzo Aguiar Molina, quien se mantuvo en el cargo durante más de 12 años antes de marchar a Luca por decisión del obispado. Podemos ver a continuación aquí pues, documentos donde aparece la entrega de llaves al Cabildo del antiguo edificio, el Charco, y también la factura por el pago del traslado de material al nuevo edificio. El edificio constaba de una sola planta con una extensión de 1.317 metros cuadrados y desde un primer momento se observó que no cubría la necesidad de la enseñanza, lo que hizo necesario utilizar para la docencia el salón de actos, la sala de profesores y otras dependencias.
A partir de 1955 se realizó el primer proyecto de ampliación, que consistió en la construcción de una segunda planta con un salón de actos, aula para dibujo, enseñanza de la escuela de hogar, archivos y otras dependencias. El rápido crecimiento de la población de la isla hace que de nuevo el edificio se quede pequeño para acoger al gran número de alumnos que acceden al bachillerato, por lo que en el año 1964, y bajo la dirección de Sebastián Sosa Barroso, se aprueban dos nuevos proyectos de mejora y ampliación de la instalación. Por un lado, la construcción de un nuevo edificio en la parte poniente, en la parte oeste del instituto, ya que el arquitecto no veía viable levantar una tercera planta. Y también el acondicionamiento del campo de deporte que se encontraba entre los dos edificios. A continuación, muestro una tabla, cuadro en el que se recogen las obras, los responsables de los proyectos y las cantidades presupuestadas en esta la segunda serie. Punto número 7. Implantación de los estudios nocturnos y del Colegio Libre adoptado de Daría. Con la reforma de la enseñanza media de 1953 y su posterior desarrollo en 1962, el gobierno pretendía extender la enseñanza secundaria al mayor número de sitios y población, creando para ello las sesiones filiales, los colegios libres adoptados, los estudios nocturnos y las sesiones delegadas. Los tres primeros servían para acercar la enseñanza media elemental a los suburbios, a la población trabajadora y a los pequeños núcleos rurales, respectivamente. Con las últimas se intentaba extender el bachillerato elemental en capitales o localidades de cierta importancia, usando locales ya existentes. Con esta reforma se crean en Lanzarote los estudios nocturnos en 1960, el Colegio Libre adoptado Daría en 1967 y la sesión delegada en 1969. En cuanto a la implantación de los estudios nocturnos, el director, atendiendo a las numerosas solicitudes en este sentido que recibe de la clase trabajadora, pide a la Dirección General de Enseñanza Media la instalación del bachillerato nocturno. El Ministerio accede a dicha petición, autorizando para el primer curso dos grupos, uno masculino y otro femenino. En el primer año que se imparte, la matrícula fue de 34 alumnos y 34 alumnos. Pero al siguiente año, en el que se implanta el segundo curso de bachillerato, la matrícula baja considerablemente, lo que produce una gran preocupación por la posible desaparición del estudio nocturno. Dicha inquietud llega a la prensa insular y al propio instituto, desde donde se publicaron varios anuncios para la captación del alumnado. A los pocos años la matrícula vuelve a crecer y ya en el curso 1967-68 comenzó a impartirse el bachillerato superior en el nocturno. Después de Arrecife, Daría es la primera localidad de la isla en tener un centro de enseñanza secundaria. A principios de la década de 1950 surgió la denominada Academia de Daría, creada por el párroco Enrique Dorta Afonso y que contó con la colaboración del alcalde Mariano López Soca. Según Gregorio Barreto, ese ambiente cultural y estudiantil que fue surgiendo con la academia hizo que el Ayuntamiento de Daría decidiera solicitar al Ministerio la creación de un colegio libre adoptado en el municipio. Para ello contó con la colaboración del director del Instituto de Arrecife, Sebastián Sosa, así como con el inspector de enseñanza media, Joaquín Artiles. Ahí pueden ver las características que tenían los colegios libres adoptados, según el Real Decreto de su creación. En agosto de 1967, previos informes favorables tanto de inspección como del Consejo Nacional de Educación, quedó adoptado el Colegio Libre de Enseñanza Media de grado elemental mixto del Ayuntamiento de Daría, bajo la dependencia académica del Instituto de Enseñanza Media de Arrecife de Lanzarote. Extinguido el bachillerato elemental por exigencia de la Ley General de Educación de 1970, muchos colegios libres adoptados se transformaron en institutos nacionales de bachillerato si disponían de población suficiente. En el caso de Daría no se contaba con esa matrícula mínima, por lo que los estudios secundarios en el municipio corrían un serio peligro. Como eran muchas las poblaciones rurales que se encontraban en el mismo caso, en el curso 75-76, el Ministerio busca una solución provisional estableciendo una nueva clasificación de los centros estatales de bachillerato, quedando Daría como centro homologado bajo titularidad del Cabildo y adscrito al Instituto Blas Cabrera. Posteriormente, mediante decreto, reguló un procedimiento que permitía a las corporaciones locales
seguir aportando su iniciativa y colaboración para la solución de los problemas de escolarización en el bachillerato de las zonas rurales. Nace así la extensión de área del Instituto Blas Cabrera Felipe, que funcionará hasta el año 1990. Punto número 8, la tercera serie, la creación de la sección delegada. A pesar de las recientes ampliaciones del edificio, el problema de la escasez de aula continuaba y la matrícula era muy superior a la capacidad del edificio, que era solo de 677 alumnos. Tanto desde el centro como del Ministerio se consideró urgente e inaplazable la construcción de un nuevo edificio para más de 1000 alumnos. En marzo de 1966, el Pleno del Cabildo aprueba la cesión al Ministerio de Educación de un solar de su propiedad en el barrio de La Vega, para la construcción de un nuevo edificio. El Ministerio acepta dicha cesión y comienza su construcción, finalizando las obras en el verano de 1969. A punto de mudarse el instituto para el nuevo edificio, en Titerroy, y ante las previsiones de matrícula para el siguiente curso, que eran más de 1.300 alumnos sin contar el nocturno y alumnado libre, el director solicita formalmente la creación de una sección delegada en el edificio de la calle Coronel Pen, sede del instituto hasta ese momento. Mediante un decreto de 12 de junio de 1969, el Ministerio crea la sección delegada mixta adscrita al Instituto de Enseñanza Media de Arrecife. Y tal como se puede leer en el texto, quedará instalada en los locales del actual instituto cuando éste se traslada al nuevo edificio, comenzando a funcionar en octubre de 1969. El claustro del instituto decide que en ese primer año el alumnado de la sección delegada sea solo masculino, de primero a cuarto de bachillerato, y el resto lo harán en el nuevo edificio. Nombra jefe de estudio a Santiago Solano Benito, profesor de inglés. Ahí aparece también el resto de los jefes de estudio de la sección delegada, Mario Ferrer y Enrique Pérez Parrilla. A partir de ese momento se comienza a hablar de Instituto Viejo para referirse a la sección delegada con sede en las antiguas instalaciones y como Instituto Nuevo al edificio de Titerroy. Estas denominaciones y el hecho de seguir impartiéndose clases sin interrupción en el edificio de Coronel Ben llevan a confusión a una parte importante de la población sobre cuál es el instituto más antiguo de la isla. Pueden ver la plantilla del primer año de la sección delegada. La Ley General de Educación de 1970 establecía que para finales del curso 74-75 las secciones delegadas deberían desaparecer o transformarse en institutos para impartir los nuevos niveles educativos, es decir, el BUP. En el caso de la sección delegada del Instituto Blas Cabrera, se decidió su extinción mediante decreto 2165 de 1975. A partir de ese momento, julio de 1975, la instalación de la calle Coronel Ben pasa a denominarse oficialmente edificio número 2 del Instituto Blas Cabrera Felipe hasta el año 1978, en el que se crea el segundo instituto de la isla y pasa a ocupar dicho local hasta el día de hoy. Del Instituto de Arrecife al Instituto Blas Cabrera Felipe. Desde el momento de su muerte y durante más de 2 décadas son numerosos los artículos que aparecen en la prensa insular pidiendo que el Instituto de Arrecife lleve el nombre de Blas Cabrera Felipe. Hasta la década de 1960 no aparece ninguna referencia a la figura de Blas Cabrera Felipe en los documentos del centro. A partir de ese momento, y en 4 ocasiones, se trata en el claustro la conveniencia de que el instituto lleve su nombre. La primera ocasión es en 1960, y en el acta de la sesión de claustro celebrada el 4 de abril de 1960, presidido por Pedro Medina Arma, se lee lo siguiente en uno de sus párrafos. Se habló sobre la conveniencia de dar a este instituto el nombre de Blas Cabrera, ilustre paisano lanzaroteño y reputado científico. No aparece en el registro de salida del centro escrito alguno dirigido al Ministerio solicitando dicha denominación. El segundo intento ocurre en 1964 y en el acta del 15 de abril y a propuesta de su director, Agustín Fernández Quiñones, el claustro acepta por unanimidad que el instituto tome la denominación de Blas Cabrera Felipe, eminente hijo de Lanzarote. El director traslada a la Dirección General de Enseñanza Media el acuerdo del claustro y tras el preceptivo informe del Consejo Nacional de Educación estima que no procede por el momento a autorizar el nombre propuesto, el Ministerio de Educación acuerda desestimar dicha denominación para el referido instituto. El tercer intento ocurre en 1968. El alcalde de Arrecife se dirige al director del centro informando de un acuerdo de la Comisión Municipal Permanente celebrada el día 3 de abril,
en el que se aprueba pedir al Ministerio de Educación y Ciencia que se dé el nombre de Blas Cabrera Felipe al Instituto Nacional de Enseñanza Media de esta localidad. En el acuerdo del Ayuntamiento, en noviembre de 1968, y bajo la dirección de Sebastián Sosa Barroso, el claustro de profesores vuelve a solicitar que la denominación del centro sea la de Instituto Blas Cabrera Felipe, hijo ilustre de Lanzarote, eminente físico español, que fue rector de la Universidad Central de Madrid. Se vuelve a desestimar la petición usando parecidos términos que la vez anterior. Cuarto intento ocurre en 1970. A finales de 1969 es el Ayuntamiento de Arrecife quien solicita directamente al Ministerio de Educación y Ciencia que el Instituto Nacional de Enseñanza Media de la ciudad lleve el nombre de Blas Cabrera. Como respuesta, el Ministerio se dirige al Instituto preguntándole si el nombre de Blas Cabrera es aceptado como denominación del Instituto, tal como propone el Ayuntamiento de Arrecife. Unos días más tarde, el 13 de enero de 1970, el claustro de profesores acepta por unanimidad dicha denominación, y así lo comunica al Ministerio mediante orden de 14 de marzo de 1970. Del 14 de marzo. El 6 de abril de 1974 se realizó el primer homenaje público en la isla de Lanzarote a la figura de Blas Cabrera Felipe con la colocación de un busto en la entrada del instituto. Al acto asistieron su hermano Juan, sus hijos Nicolás y Luis, el rector de La Laguna y de la Universidad Internacional de Pelayo, autoridades insulares, claustro de profesores, representantes del alumnado. Bien, aparte de los intentos de la prensa y del claustro de profesores para que el instituto llevara el nombre de Blas Cabrera Felipe, como al final ocurrió, hubo dos intentos anteriores de darle una denominación distinta. El primero ocurre en septiembre de 1928, a los pocos días de crearse el instituto, cuando se reúne el Pleno del Cabildo de Lanzarote en conmemoración del 5º aniversario del gobierno de Primo de Rivera. A propuesta de su presidente, se acuerda nombrar, por su presidente se aprueba lo siguiente: se acuerda nombrar al excelentísimo señor don Miguel Primo de Rivera, presidente honorario del Cabildo, así como dar su nombre al edificio que proyecta construir la Corporación Insular para instalar el Instituto Local de Segunda Enseñanza. El fin de la dictadura de Primo de Rivera, así como la tardanza en construir el nuevo edificio, hicieron que no se cumplieran los deseos del presidente del Cabildo. El segundo se produce el 28 de octubre de 1928, en la jornada de inauguración del instituto. En este caso, más que un intento, fue una idea. El comisario regio, Agustín Espinosa, al final de su discurso, expresa su deseo de que el recién creado Instituto Local de Segunda Enseñanza de Arrecife lleve el nombre de Clavidio Fajardo. Eso poniendo superpuesto en la prensa de 2 siglos, veo yo el nombre de Clavijo y del instituto. Gran cosa sería que fuese únicamente uno solo. Para finalizar este apartado, vamos a ir listado de los nombres oficiales del centro desde 1928 hasta la actualidad. Pasa como instituto local, como instituto elemental, ya a nacional, y pero ya con la denominación a partir de 1970 de Blas Cabrera Felipe. Punto número 10. Profesorado del instituto, problemática. Desde el momento de su creación, la falta de profesorado fue el mayor problema del instituto. Ningún catedrático o profesor titular se aventuraba a ir a un centro tan lejano. Aunque para estos destinos el gobierno, además de su sueldo, daba un pequeño porcentaje extra, plus de residencia, en el caso de Arrecife no bastaba con esa ayuda. La prensa de la época refleja lo difícil que resultaba completar la plantilla de profesores. En este artículo, donde se ponen las dificultades para completar las plantillas, termina de la siguiente manera: parece que más que cumplir un sagrado ministerio, van a saldar una terrible condena. En cuanto pueden, la rehuyen, refiriéndose al profesorado que pedía el centro. En la memoria del curso 33-34 se recoge que, a excepción del profesor de matemáticas y el encargado de latín, que era cursillista, los demás son licenciados en farmacia o derecho, y algunos, como el de francés, solo bachiller, los cuales, a pesar de su empeño y con deseo, no pueden dominar sus respectivas disciplinas como conviene a este tipo de enseñanza. Finaliza indicando que el rendimiento sería mejor si fueran desempeñados por profesores titulados en ciencias o letras. A la lejanía y carestía de la vida se sumaba la dificultad de encontrar una vivienda digna en Arrecife, y aunque el Cabildo asignaba en sus presupuestos una cantidad entre 500 y 1000 pesetas para todo el curso como gratificación a los profesores que tenían que desplazarse a la ciudad a hacer su cargo, no era suficiente.
A comienzos de la década de 1960 se vivió el momento más crítico del instituto, ya que a la falta crónica de profesorado se le sumaba el rápido aumento en el número de alumnos. El propio inspector jefe reconocía que no era un secreto, que son pocos, muy pocos los profesores que están dispuestos a trasladarse a Arrecife, por lo que desde hace muchísimos años las cátedras están siempre vacantes y apenas hay de quien echar mano para desempeñarlas interinamente. Continuaba diciendo que el Ministerio de Educación saca las plazas a concursos, pero no se cubrían, ya que los profesores, aún ganando la oposición, optaban por solicitar la excedencia. El director se reúne con presidente cabildo, alcalde, delegado del gobierno, al que le pone la gravedad del problema, le hace entrega de un escrito con el ruego que se le dé la mayor publicidad ante la población, que lleva por título "Queremos o no queremos instituto", e informaba que si no se resolvía urgentemente el problema de la falta de profesorado, el instituto podría no abrir sus puertas en el próximo curso. Para entender la gravedad de la situación, he de decir que en este mismo curso, 1960-61, el director solicitó a la Dirección General de Enseñanza Media la supresión del grupo preuniversitario de ciencias por no tener suficiente profesorado para atenderlo. El hecho, después de ponerlo en conocimiento de la familia, obligó al alumnado implicado a desplazarse a Las Palmas del Tenerife para terminar sus estudios de bachillerato. La situación cambia a finales de la década con la llegada del turismo y con él el auge de la construcción y el comercio. El despegue económico de la isla hace de Lanzarote un lugar apetecible para trabajar y vivir. Bueno, ahí estoy mostrando la relación de directores desde el primer, la plantilla del profesorado, ¿no? Sí, exactamente, el primer claustro de profesores, el año 1928. Y a continuación, pues la relación de directores, hasta el año 78. Bien. Como penúltimo punto, lo dedicaré al alumnado del centro. Antes de la creación del instituto, solo los hijos de las familias con recursos económicos importantes podían desplazarse a las Islas Mayores o a la península a realizar los estudios secundarios. Después de la creación del instituto no cambiaron mucho las cosas y durante los primeros años la mayoría del alumnado seguía perteneciendo a las clases acomodadas de la isla. Y podemos ver el listado del alumnado en el primer año. Por sus aulas han pasado la mayoría de las personas que han conformado la historia de la isla en el siglo XX. Alcaldes, presidentes de cabildo, ingenieros, periodistas, maestros, profesores, consejeros del gobierno, etc. Citaré solo algunos ejemplos. Las tres personas que desde mi punto de vista transformaron Lanzarote a partir de los años 60 del siglo pasado: Manuel Díaz Rijo, César Manrique Cabrera y José Ramírez Cerdá. El alcalde Ginés de la Hoz, gran transformador de la ciudad de Arrecife, así como los periodistas Guillermo Tofa, Guito y Leandro Perdomo Espino, que tanto hicieron por recuperar del olvido la figura de Blas Cabrera Pérez. Ahí les muestro los exámenes de ingreso, en este caso de Agustina Ayala, que fue aparte alumna, profesora y secretaria del centro muchísimos años. Y tal vez del personaje más conocido, de César Manrique Cabrera, en este caso. Uno es de la primera promoción de Agustina y él es de la promoción del 33-34. Bueno, para no alargarnos más, en la siguiente gráfica muestro la evolución del alumnado oficial desde la inauguración hasta 1978. Los datos han sido extraídos de las memorias finales de cada uno de los cursos. Como podemos ver, el número de alumnos en los primeros años fue muy bajo y, como ya he dicho, puso en serio peligro la continuidad del centro. En la década de 1940 y 50 se produce un ligero incremento, pero es a mitad de los años 60 cuando el crecimiento es muy rápido, alcanzando al final de la década su pico máximo, 1.400 alumnos oficiales. Este momento coincide con el traslado del instituto a su nueva sede y con la creación de la sección delegada del instituto. A partir del curso 1971 se produce un descenso pronunciado como consecuencia de la aplicación de la Ley General de Educación, que lleva a la desaparición progresiva de los 4 primeros cursos del bachillerato.
El alumnado debe permanecer en los colegios hasta los 14 años realizando el segundo ciclo de la enseñanza general básica. En el curso 75-76 vuelve a crecer con la llegada de los alumnos de BUS hasta 1978, año en el que vuelve a descender por la entrada en funcionamiento del segundo instituto de la isla y el alumnado se reparte entre ambos. Bien, creación de otros institutos de la isla. En julio de 1978, y para atender la creciente demanda de puestos escolares de bachillerato en la isla, el Ministerio decide crear un segundo instituto en la isla, el mixto número 2 de Arrecife. Se instala en el edificio donde se encontraba la desaparecida sección delegada, pero debido a obras de mantenimiento en ese antiguo inmueble, durante todo el primer trimestre desarrolla su actividad en las instalaciones de Titerroy. El mixto número 1, es decir, el Blas Cabrera, lo hará en jornada de mañana y el mixto número 2 en jornada de tarde. La Dirección General de Personal nombra en comisión de servicios como director del nuevo centro a José Aguilar Moreno, catedrático de Geografía e Historia, y como jefe de estudio a Enrique Pérez Parrilla, agregado de Matemáticas, ambos profesores del Blas Cabrera. El claustro del Blas Cabrera, en ese primer curso de funcionamiento del nuevo instituto, decide que el alumnado se distribuya de la siguiente manera. El primero de BUP se repartirá en número igual de alumnos y alumnas en cada uno de los dos institutos. Los segundos y terceros de BUP femeninos permanecerán en el Blas Cabrera y los masculinos se incorporarán al mixto número 2. El alumnado de COU se queda en el Blas Cabrera. Al finalizar el primer trimestre y una vez acabadas las obras, ambos claustros se reúnen en sesión conjunta, agradeciendo al director del mixto número 2, al director y claustro Blas Cabrera Felipe la ayuda de todo tipo prestada durante este primer trimestre. En febrero de 1979, y a propuesta de su director, tuvo lugar una reunión de las fuerzas vivas a nivel político, docente y cultural de la isla, con el fin de recoger su opinión y asesoramiento sobre el nombre a dar a ese instituto de nueva creación. En dicho encuentro, celebrado en el almacén, se acordó proponer el nombre del escritor Agustín Espinosa, quien fue comisario regio y primer director del Instituto de Recife. En febrero del año siguiente, el claustro del mixto número 2 aceptó por unanimidad dicha propuesta, ratificada posteriormente por la Asociación de Padres de Alumnos. En noviembre de ese año se solicita la denominación a la Delegación Provincial del Ministerio de Educación, que la autoriza en marzo de 1981. Para ir terminando ya, pues veamos la creación de otros centros de secundaria en la isla. Ya son a partir de 1978. En 1990, debido a la alta demanda en la isla de puestos escolares para bachillerato, así como a la masificación de los dos institutos existentes, Blas Cabrera y Agustín Espinosa, se crean de forma simultánea 4 nuevos institutos. En Arrecife se crea el actual César Manrique por desdoblamiento de los institutos Blas Cabrera Felipe y Agustín Espinosa. En Aría, sustituyendo la extensión del Blas Cabrera ya existente. En San Bartolomé, por la sustitución de la extensión del Agustín Espinosa en ese municipio. Y por último en Yaiza, para el alumnado de los núcleos de los municipios de Tías y Yaiza. Anteriormente, en 1975, se había creado una sección de formación profesional de primer grado dependiente de la Escuela de Maestría Industrial de Las Palmas, en la que se cursaba las ramas de Administración y Comercial y de Alineación. Funcionó en un pequeño edificio construido en la trasera del Instituto Blas Cabrera y 2 años después se transformó en el Centro Nacional de Formación Profesional de primer y segundo grado, que daría origen al actual Centro de Integración de Formación Profesional Sonsama, y que se traslada en 1984 a sus actuales dependencias. Bueno, ahí simplemente muestra una certificación de la propia consejería, en la que se puede leer cuándo fue el Blas Cabrera creado. Eso. Y con esto finalizo. Antes de llegar a este acto con la lectura de su discurso, pues hemos de reconocer el extraordinario trabajo de investigación que ha realizado el profesor Díaz durante varios años para poder ofrecer a la sociedad lanzaroteña y a la academia pues este trabajo de investigación verdaderamente arduo, difícil, con la escasez de datos con las que uno tropieza siempre en cualquier investigación histórica, y nos ha, digamos,
ofrecido este discurso haciendo un dificultoso para él resumen de todo lo que ha ido acumulando y trabajando durante estos años, ¿no? Pero lo que no queda la menor duda es que su discurso ahora constituirá parte de lo que podemos llamar las fuentes históricas existentes de Lanzarote, en uno de los puntos que son más importantes, aunque sigamos desde la perspectiva de la historia pensando que lo importante son los reyes y la guerra, ¿no? No. Los fundamentos de la sociedad y sobre todo el tema capital de la enseñanza, que han podido observar ustedes gracias a los estudios de don Enrique Díaz, pues las dificultades que se ha ido presentando a lo largo de la historia de este siglo. Si fuéramos hacia atrás, ni siquiera había estas posibilidades de historiar la educación. Muchas gracias, Enrique, por este esfuerzo que te has tomado y que a partir de muy pronto pues ya podrán ustedes consultarlo, como todos los discursos de la academia ya pasan de 100, ¿no?, en la web de la academia, donde estará el discurso próximamente, ¿no? Yo quisiera destacar que su discurso acaba en el año 1978. De manera directa ha estado relacionado con la figura de don Blas Cabrera Felipe. En el año de referencia última de esta historia, 1978, pues es cuando se celebraba y se celebró el centenario del nacimiento de don Blas Cabrera Felipe, el que consideramos padre de la física española, que en el año 1936, cuando decidió dejar España, porque lo suyo no era ni lo uno ni lo otro, eso que en distintos capítulos y con distintas orientaciones se ha podido llamar la Tercera España, él, gracias a la nombradía internacional y al reconocimiento internacional de que disfrutaba, pues pudo vivir unos años hasta que fue reclamada su expulsión de la Francia dominada por la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y tuvo que tomar salida hacia el exilio, hacia México. Yo quisiera simplemente por recordar un poco más a la figura de Blas Cabrera. Dentro de lo proyectado por la Academia está que este año, a ser posible, tengamos un nuevo simposio sobre la realidad actual de Blas Cabrera en las Islas Canarias, de su recuerdo, de su historia, y por otra parte, pues que efectivamente se realice ya, a ver si es posible, la reconstrucción del monumento que tan salvajemente fue destrozado, como ustedes saben. Y paralelamente, desde el punto de vista de la recuperación de su memoria, pues estamos redactando un nuevo libro sobre Blas Cabrera en su perspectiva biográfica de su trabajo en el Comité Internacional de Pesas y Medidas, al que accedió en el año 28 y fue después, en el 32, nombrado secretario del Comité Internacional de Pesas y Medidas, institución gracias a la cual pudo vivir en el París de los años finales del 36, 37, 38, 39, 40, 41, hasta el 42 que tuvo que coger, ¿no?, en una obra que viene patrocinada, impulsada por el Centro Español de Metrología, el Instituto de la Ingeniería de España y la revista E-Medida. El Centro Internacional, el Comité Internacional de Pesas y Medidas, dentro de la Comisión Internacional del Metro, pues fue uno de los pocos centros internacionales o mundiales donde la ciencia española representó un papel singular, importante, entre otros el fundador. Y, digamos, en este estadio final, Blas Cabrera Felipe, y continuó un poco Nicolás Cabrera, su hijo pequeño. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Creo que nos has dado una lección magistral, que
has dejado huella clara de tus investigaciones históricas harto difíciles que sabemos, y vamos a proceder a la liturgia ordinaria. Profesor Enrique Díaz, ingredere afferent, entra y aporta tu sabiduría, largire exit, y al salir difúndela. Y recibe el tradicional abrazo académico. El secretario va a dar lectura. La Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos docentes y culturales que concurren en don Enrique Díaz Herrera, lo integra entre sus miembros con la condición de académico numerario en Arrecife de Lanzarote, 28 de febrero de 2024. El secretario va a dar fe de que ha tomado posesión de su designación como académico numerario. El académico de número firma, aunque sea anecdótico, es el acto 109. He dicho antes que ya habíamos pasado los 100. Damos el visto bueno. Pero por favor, los académicos presentes, vamos a firmar. Muy bien, pues enhorabuena. Perdón, no puedo. Pues nada, Enrique, enhorabuena, que te utilicemos esa sabiduría que nos aporte y que tengas una buena vida académica. Felicidades. Mañana continuaremos con estos actos académicos. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que continúen. Gracias.